de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Vamos a empezar rapidito. Allá se ven los papeles. Los papeles son una guía, yo no voy a leer todo esto. Bien. El primer viaje de Pablo comienza en el capítulo número 13 del libro de los Hechos. Vamos a abrir ahí y vamos a leer. Yo no voy a parar de leer hoy y voy a hacer comentarios y vamos a ver los mapas y alguna pregunta, cualquier cosa la podemos hacer. Y vamos a ver cómo avanzamos en este gran recorrido, quiero decirle maravilloso, del apóstol Pablo. Entonces estamos todos ahí en el libro de los Hechos, capítulo número 13, a partir del verso 1 hasta el 14-28 es el primer viaje de Pablo. O sea, desde 13:1 al 14:28, ese es el primer viaje de Pablo. Vamos a recorrer todo eso hoy de una manera rápida y algunas cosas yo voy a saltar porque hay momentos en que no se habla mucho de lo que pasó en el lugar donde estuvieron. Bien, y yo voy a seguir y vamos a tocar algunos de los momentos cruciales de Pablo durante su gran recorrido por Asia Menor, por Macedonia, etc. Empezamos. Bueno, antes de eso voy a tomar el verso 25 del capítulo número 12. Dice así: y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. O sea, ¿quiénes son los que estaban juntos los tres? Era Bernabé, Pablo y Marcos. Aquí se llamaba Saulo. Seguimos leyendo. Dice que había entonces en la iglesia que estaban en Antioquía profetas y maestros. Bernabé Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene y Manael, un personaje muy importante, aunque no se menciona nunca, que tiene uno dice, pero ¿quién será el Manael este? Fíjate, el que se había criado, parece que él se había criado junto con Herodes el tetrarca. Quizás no habían visto eso nunca. Lo corremos por ahí y no nos damos cuenta. Corremos los versos y no nos dedicamos a ver quién es ese. Bueno, ahí lo dice, él se crió con Herodes. Parece que eran hermanos, no eran hermanos de crianza con Herodes el tetrarca. O sea que parece que era un individuo de cierta elevada categoría dentro de la sociedad en aquel tiempo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Están conmigo de ahí? O sea, les impusieron las manos y los despidieron. Y ahí comienza el primer viaje. El primer viaje del apóstol Pablo. Y no sé por qué se me está yendo así. Eso por eso que les digo, bueno, yo estaré hablándole. Este primer viaje es aproximadamente entre el año 46 y el año 48 después de Cristo. Y todo el viaje demoró aproximadamente 2 años. O sea, el viaje no es rápido, como 2 años hicieron el recorrido entre el año 46 y el año 48. En el verso 4. O sea, ¿dónde estaban ellos? Estaban, no se ve bien eso ahí parece, ¿no? Así. Ellos estaban en Antioquía. Bueno, debe señalarle. Esta verde es la ida, el verde clarito es la ida y el verde oscuro es el regreso. ¿Cómo? Hay 2 colores, hay 2 verdes. El verde clarito y tiene una flechita, ¿ves? El verde clarito y el verde oscuro. Debe ponerme de pie para yo seguirlo así. Dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía. A Seleucía. Ellos estaban ¿dónde? En Antioquía. Y descendieron a Seleucía. Y de allí navegaron a Chipre. Chipre es la isla de donde es Bernabé. Chipre, o sea, Bernabé es de Chipre. Miren para que ustedes vean. Y llegando a Salamina, vayan mirando ahí junto conmigo, ¿no?
Y llegando a Salamina anunciaron la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Quiero que tomen en cuenta eso, para que todo vea que cada vez que Pablo llegó a una ciudad, iba a buscar la sinagoga de los judíos. Él iba a buscar la sinagoga y ahí predicar. Seguimos leyendo. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, estamos siguiendo ahí, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Bar Jesús. Ahí había un individuo introduciendo cosas feas, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaban oír la palabra de Dios. Miren eso, ¿eh? Wow. Este hombre deseaba escuchar la palabra de Dios. De alguna manera le llegó a él el ruido ese. No, la Biblia no dice cómo, pero de alguna manera él se enteró de que había una palabra, que quería escuchar esa palabra de Dios, ¿no? Pero lo resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces, miren lo que hizo Saulo. ¿Qué pasaría si hoy uno de nosotros, lleno del Espíritu Santo, hiciera eso? Nos acusarían terriblemente. Salíamos en la prensa, salíamos en todos los lugares. Miren lo que hizo Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. ¿Cómo es posible que tú le digas hijo del diablo a otra persona? Eso no es ser cristiano. Pablo se lo dijo a ese hombre: hijo del diablo. Vete, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Se quedó ciego. No sabemos si después recuperó la vista, no se sabe, pero en ese momento quedó ciego. ¿Y qué pasó? Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Habiendo zarpado de Pafos, se acabó el tiempo de Pablo en Chipre. Ahora dice así: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge. Aquí está, a Perge. Arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. ¿Qué te pasa, Juan? ¿Por qué volviste si no seguiste con Pablo y con Bernabé? Bueno, algunos historiadores señalan que como Marco era muy jovencito, y la zona a la cual se iban a enfrentar ahora era una zona montañosa, una zona muy difícil de transitar, de gran peligro. Quizás algunos historiadores dicen que Juan, en su inmadurez, porque después cambian estas cosas, ¿no? Después Juan se convierte en, Marco, después un ayudante de uno de los del apóstol Pablo. Pero quizás por su inexperiencia, por su juventud, él decide regresar a Jerusalén y no seguir el viaje con Pablo y con Bernabé. Bien, ¿dónde me quedé? ¿En qué verso estoy? 14. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Miren eso, muy importante ahí en Perge. Pablo, ¿traes alguna palabra de exhortación para el pueblo de Perge? Entonces Pablo, levantándose, echa señal del silencio con la mano y dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Yo no voy a leer el discurso. Les recomiendo, hermanos, que se sienten en su casa a leer la predicación de Pablo en Perge. No se olviden eso.
apúntalo por ahí, leer la predicación de Pablo en Perge. Una predicación espectacular, una predicación donde hay una cantidad de información. Pablo comienza desde Israel, en Egipto, y va predicando todo el evangelio, y va predicando todo lo sucedido a ese pueblo de Perge hasta nuestro Señor Jesucristo. Wow. Y ahí él predica eso de una manera espectacular. Les recomiendo que lo vean ahí. Dice Panfilia o Perge de Panfilia. Ahí lo dice, Perge de Panfilia. Ese es el lugar. Bien, déjeme seguir aquí. Bueno, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, estaban ahí en Perge. Cuando salieron de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. O se quedaron con deseo de seguir escuchando. Bien, sé que estoy en el verso número 42, 13:42. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y los prosélitos piadosos siguieron a Pablo. Tremendo, por la predicación de Pablo, una conversión. Se estaban levantando creyentes ahí en Perge. La predicación estaba teniendo tremendo éxito. Había mucha predicación. Ahí se estaban convirtiendo. Mira quiénes se convertían. Mira, los prosélitos piadosos siguieron a Pedro. Los judíos y prosélitos piadosos siguieron a Pablo. Y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran en la ¿qué? Gracia de Dios. En la gracia de Dios. Bien, ese era el mensaje, perseverar en la gracia de Dios. Ese es el mensaje. Seguimos. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Tremendo avivamiento, en Perge. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Ahí el enemigo se levanta contra la obra del Señor. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. ¿A quiénes? A los judíos. Mas, puesto que la desecháis y no juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Nos vamos a volver entonces. ¿Y qué hacían los gentiles cuando escucharon eso? Miren qué bonito eso. Porque así nos han, bueno, el 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaron y glorificaban la palabra del Señor, y creyendo todos los que estaban ordenados para vida eterna. Ese es un verso importante que no lo voy a atacar ahora. No lo voy a tomar ahora. Dice que creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero el enemigo no se iba a quedar tranquilo, hermanos. Miren lo que pasó, bien lo que hicieron. Pero los judíos que no pudieron enfrentarse a ellos, ¿qué hicieron? Se fueron a buscar a las mujeres piadosas y distinguidas. Esas que de mucha piedad, y las distinguidas dentro de la sociedad, dentro de Perge, y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Fueron expulsados. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron ¿a dónde? A Iconio. ¿Bien? Después fueron a Antioquía, y ahora de Perge, después viene el regreso. De Perge fueron a Antioquía y ahora Iconio. ¿Bien? Eso que acabé de leer es Antioquía. Lo que acabé de leer es Antioquía. Lo dice ahí en la Biblia, no se lo dice. Ya ahora se dirige ¿a dónde? A Iconio. Entonces, acuérdense qué fue lo que pasó en Antioquía. En Antioquía fue una predicación espectacular. Se convirtieron la gente, venían la gente, pero tuvieron persecución y tuvieron que salir bien. Y ahora fueron ¿a dónde? A Iconio, ¿no? Aconteció que en Iconio, que entraron juntos en la sinagoga de los judíos. ¿A dónde vuelve a ir Pablo? Cuando llega al pueblo. A la sinagoga. A otra vez a la sinagoga.
Fíjense dónde va el primero. Vuelve a ir a la sinagoga. Que entraron junto con la sinagoga de los judíos, hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Tremenda predicación ahí, Luis. Cuando llegaron ¿a dónde? A Iconio. Se convirtieron. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiando en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Miren, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Hubo señales, hubo palabra, hubo prodigios en Iconio. La gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra. ¿Ven? De Iconio a Listra. Estaba sentado en la posibilidad de los pies un cojo de nacimiento que jamás habían dado. Esto oyó hablar de Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Bien, un milagro ahí poderoso. ¿Dónde? En Listra. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. ¿Están oyendo? Entonces la gente, vuelvo a repetir, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, la gente, diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. ¿Creen que eran dioses? Porque recuerda que eso era la cultura ahí era politeísta, la idolatría y todo eso estaba, recuerda, todo eso estaba gobernado por el Imperio Romano, y el Imperio Romano era totalmente politeísta. Para cada día había un dios, para cada enfermedad había un dios, y bueno, para toda esa área era gobernada por los romanos en ese tiempo. Por tanto, ahí estaba el paganismo romano, sobreabundaba en esa área. Y era lógico que esta gente pensara en así. Eso es lo que sabían, eso es lo que habían recibido. Y al ver que Pablo y Bernabé hacen estos milagros, dijo: ¡wow! Júpiter, los dioses han descendido. Ellos adoraban a Júpiter. Bien. Júpiter era el principal de todos los dioses. ¿Miren lo que dice? Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio. Bajaron a todos ahí. Porque este era el que llevaba la palabra. Mercurio era elocuente. El dios Mercurio era un dios elocuente, un dios inteligente, toda esa cosa. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de la puerta, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. ¡Qué terrible! Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convertiráis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. Y si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo, tiempo de fructiferio, llenándole sustento y alegría a nuestros corazones, y diciéndose estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud le ofreciera sacrificios. Así todos hicieron los sacrificios. Bien.
Era una región extremadamente idólatra. Y ahí estaban ellos predicando el Evangelio, hermanos. Predicando el Evangelio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía. Y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé a Derbe. Ahí llegaron a Derbe. ¿Están viendo esta Derbe? Y después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad, de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra. Ahora viene el regreso. Volvieron a Listra a ver cómo estaban las cosas con los hermanos que habían dejado allí. Volvieron a Iconio, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Regresaron otra vez por los mismos lugares por donde habían pasado, confirmando los ánimos de los discípulos. Ya habían fundado iglesia, ya había iglesia ahí, ya se habían convertido. Ellos fundaron esa iglesia y ahora van con la misión de darle ánimo a los que quedaron, a los discípulos que quedaron ahí, exhortándoles a que permanecieran en la fe, diciéndoles, miren qué palabras les dice Pablo a los discípulos que quedaron en esa región. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Es necesario, hermano, no es que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Eso que me pasó a mí de que me cayeron una piedra, eso no es nada. Es necesario pasar por tribulaciones. Es necesario. Muchas tribulaciones vendrán a nuestra vida, pero confiemos, Él está con nosotros, ¿verdad? Y ahí, y constituyeron ancianos, empezaron a constituir la iglesia cuando regresaron. En cada iglesia, habiendo orado con ayunos, le recomendaron al Señor a quien habían creído, pasando luego a Pisidia. Bueno, pasando a Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. Vienen de regreso. Y de allí navegaron a Antioquía, desde donde, habiendo sido encomendado la gracia de Dios, la obra que habían cumplido. Y se acabó el primer viaje de Pablo. Hay mucho ahí que leer. Yo les recomiendo, no olviden de leer el mensaje de Pablo en Perge. No lo olviden de leer. Y mediten bien sobre eso. Vamos al segundo viaje. ¿Hay alguna sugerencia? ¿Alguna pregunta? Rapidito. 15. Pero no el 15-1. Ahí hay un paréntesis. Bien, del primer viaje de Pablo y Bernabé. Ellos regresan a Antioquía. Pablo va para Jerusalén. Eso lo dice ahí la Biblia después, lo pueden leer. Él regresa a Antioquía. Ahí se acabó el viaje. Él va a Jerusalén y ocurre algo que los judíos querían que los gentiles se circuncidaran, y hubo la necesidad de hacer el primer concilio de la iglesia cristiana en la historia. El primer concilio de la historia, el concilio de Jerusalén. Eso no lo voy a tocar, eso no tiene que ver, pero que sepan que hay un espacio ahí donde Pedro, Pablo, los discípulos están ahí, hacen el primer concilio y toman acción. En el verso 36 comienza ahora el segundo viaje. Bien, segundo de viaje. Vamos para el segundo viaje. ¿Qué dice el segundo? No, ese es el segundo viaje. Bien, el segundo viaje de Pablo. Ese viaje se supone que fue entre el año 49 y el año 50. Más o menos, y fueron 3 años, aproximadamente 3 años duró ese viaje. No es fácil, 3 años en esa, y para hacer todo eso. Vamos a ir rapidito por ahí a ver. Hay algunos puntos ahí muy buenos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. ¿Qué hora es, Luisito? 8:49. Ah, yo pensé que tenía menos tiempo. ¿De qué yo tengo tiempo? Sí.
Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan. También lo que recuerda que Juan se fue. Juan cuando llegó a Perge, no lo vemos ahí. Juan cuando llegó a Perge, cuando él llegó a Perge, dijo: oh, eso está malísimo para ir para allá. Lo que suponen algunos historiadores, que él vio que las dificultades eran muy grandes y él era muy jovencito. Como decimos nosotros, quizás se acordó, ¿no? Y dijo: no, yo regreso. Bien, pero ya habían pasado 2 años de esto. Bien, entonces aquí dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: caramba, ¿siento que tú estás haciendo ahí? No. ¿Ah? Bernabé, estoy en el 37. Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marco. Bernabé quería: Pablo, vamos a llevarnos a Marco. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Pablo de Dios, si ese Marco nos dejó embarcado. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marco, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Ya como 3 veces que dice. Y pasó por Siria y Sicilia. ¿Bien? Sale de ahí. Fíjate que él regresa. Sí. Cilicia. Sí. Él sale de Antioquía y vuelve todo a recorrer toda Derbe, Iconio, Antioquía, todos los lugares donde ellos habían estado anteriormente. ¿Están conmigo ahí? Ya sea, y pasó por Siria y Cilicia. Pasó por ahí, confirmando a las iglesias. Diciendo: llegamos a las iglesias y volvieron ahí a confirmar la iglesia de Derbe, Iconio, Listra, y volver a confirmar las iglesias. Después llegó a Derbe y a Listra. Miren esto, hermano. Después llegó a Derbe y a Listra. ¿Dónde está ahí? Derbe y Listra. Llegó ahí. Y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Cuando él llega ahí, Timoteo era un niño casi. Era bien joven Timoteo. Y andaban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él. ¿Cómo sería ese muchacho joven, Timoteo? Desde el punto de vista cristiano, en su seriedad como cristiano, como siervo de Dios, que Pablo tan joven le dice: vámonos conmigo. Y tomándole, le circuncidó. Miren por eso, por causa de los judíos que habían en aquellos lugares. Porque todos sabían que su padre era griego, que era gentil. Y a pesar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Ahí empezó Pablo a confirmar todas esas iglesias. Y atravesando Frigia, eso es todo eso que está ahí. La provincia de Galacia, ¿ven? Es todo eso de Antioquía hasta allá. Eso es lo que le llaman Frigia. Le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron, ahora vemos ahí donde fue, donde verdad, Troas. Todo eso aconteció en el camino, ahí ven, entre Antioquía y Troas. Pasó eso que acabamos de leer. Ahí fue donde el Espíritu Santo le dijo: no vas a ir a Asia. Y llegaron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba de pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia,
dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciases el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia en el día siguiente de Neápolis. Samotracia es, yo estaba viendo, es ahí no lo pone porque no fue importante, es ahí el lugar donde desembarca. ¿Me entienden? Y allí a Filipos, y de ahí a Filipos. Samotracia es el lugar donde ellos desembarcan. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, ¿se acuerdan de esa? Una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, ¿qué primero? Quiero hacer un paréntesis. ¿Qué fue lo primero que le ocurrió a Lidia? Creyó, y después que creyó, bien, creyó y fue bautizada. Bien, hay que creer primero para ir a las aguas bautismales. Dice, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar a mi casa y posar, y nos obligó a quedarnos. Bien, seguimos. Estamos en Filipos todavía, ¿verdad? Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancias a sus amos adivinando. Apunten eso, ella era una mujer utilizada y era de gran ganancia para los amos de ella. Los amos la usaban para que le adivinara las cosas a la gente y ganaba dinero por eso. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Bueno, está diciendo una verdad, ¿no? ¿Sí o no? Correcto. Está diciendo una verdad. No, porque los demonios hablan. Y esto lo hacía por muchos días, Ya. mas desagradando a Pablo. ¿Está bien? Todo depende de cómo se dice y quién lo diga, ¿no? Desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Lo que menos esperaba Pablo es que eso iba a ser un grave problema. El haber sacado ese espíritu. ¿Veramos por qué? Y esto lo hacía, bueno, pero viendo su amo que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Esta gente vinieron a destruirme mi negocio y lo llevaron a las autoridades. Tremendo lío. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. ¿Cuál era la costumbre romana? Muchísimos dioses, adivinos, dioses, paganismo. Y estos dos hombres me vienen a hablar de un Dios único al cual hay que adorarlo a él solo. Entonces traen cosas a nosotros que no son de nosotros los romanos. Y se agolpeó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles la ropa, ordenaron azotarles con vara. Es que es necesario que por muchas tribulaciones alcancemos el reino de los cielos. Después de haberles azotado mucho,
los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase de seguridad. Con seguridad. El cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el seno. Pero a medianoche, orando, Pablo y Sila cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Grandioso. Tremendo, Sara. Grandioso. Tremendo. Si cuando nosotros cantáramos pasar estas cosas. Wow. Pero esas cosas eran necesarias que ocurrieran en aquel tiempo, porque se estaba estableciendo el evangelio en ese momento. Se estaba instaurando el reino de Dios. Amén. Porque ahora cualquier persona puede utilizar, voy a hacer un paréntesis, cualquier persona que puede leer este verso dice, si Pedro y Sila lo hicieron, nosotros también lo vamos a hacer. Allá vamos. Porque Pedro y Sila eran siervos de Dios, y como nosotros somos siervos de Dios, lo vamos a hacer también. Y ahí es donde vienen los grandes errores. No pasa nada. Van allí a la cárcel, no pasa nada. Pero si no echan humo o ponen cositas inventando. Bien, y es que en ese tiempo, hermanos, se estaba estableciendo el reino de Dios sobre la tierra, y era con señales y prodigios. Increíble. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos le dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Qué lindo. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y haz todas las obras de la ley de Moisés. Y será salvo. ¿No dijeron eso? No, siguió. Y será salvo. Cree en el Señor Jesucristo y cumple todos los mandamientos. No dice eso. Le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree. Solo cree. Solo cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Creyó y después se bautizó. No el que se bautiza primero para después creer, como algunos enseñan, no, por ahí, incluyendo los católicos romanos. Cuando fue el de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres, y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo le dijo, después de azotarlos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadano romano, Pablo era ciudadano romano, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No. Por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos, no vamos a salir. Si no vienen los mismos que nos metieron, nos vienen a sacar. Y viniendo, les rogaron y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de ¿quién? De Lidia. Y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Bien, ¿dónde estaban? ¿Dónde fue eso? ¿Dónde ocurrió todo eso que estamos hablando? En Filipos. Estaban ahí en Filipos. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. Tesalónica. Ahí entre Filipos y Tesalónica están esas dos ciudades, Anfípolis y Apolonia. Llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Fíjense que Pablo, cada vez que va a llegar, va a la sinagoga de los judíos. Primero va a los de su pueblo. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo y discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos
y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Eso es lo que estaba predicando Pablo, Cristo y a este crucificado, ¿no? Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. O sea, hubo bastante conversión ahí cuando llegaron ¿a dónde? A Tesalónica. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, también de todos los viajes pasa lo mismo, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntándolo en una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante la autoridad de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Parece que ellos habían escuchado eso. Parece que antes de llegar a Filipo, ellos tenían algún conocimiento de que había alguna gente esa en algún lugar hablando de cosas que no eran buenas para ellos. Por eso le dice, pero el 6, ¿no? pero no hallando los trastornos. Estos que trastornan al mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Ese era el problema. Este viene con un rey que nosotros los romanos no conocemos, y eso está contra el César. Eso está contra el paganismo romano, contra la religiosidad romana. Y eso fue la gran lucha de Pablo, durante todos los viajes, ¿no? Bien. ¿Me quedé dónde? El 8. Pero tenía fianza, no. Y alborotaron al pueblo. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenían la fianza de Jason y de los demás lo soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. ¿Eh? Ahí se encontraron con quién. Los bereanos, ¿verdad? ¿No recuerdan eso? Berea. Inmediatamente los hermanos enviaron, y ellos habiendo llegado entraron a la sinagoga de los judíos. ¿Están viendo? Son cosas interesantes. Pablo siempre iba primero porque dice que el evangelio primero era. ¿Se acuerdan eso? Va a los judíos a predicarles el evangelio. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Gloria a Dios. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Qué bueno ahí, ¿no? Así que creyentes, muchos de ellos, creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a la multitud. Andaban ahí todo el tiempo acosando a Pablo. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron. ¿Bien? Y los que se habían encargado de conducir a Pablo lo llevaron ¿dónde? A Atenas. Su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Imagínate tú, Atenas era la madre de la idolatría. Ahí estaban todos los dioses griegos, ¿no? Toda la cultura griega enredada junto con la romana. Terrible. Así que se discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses. Porque ellos estaban acostumbrados a eso, ¿no? Porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al aerópago, diciendo: ¿podremos saber
¿qué es esta nueva enseñanza que hablas? Sí, cómo no. Recuerda que en Grecia estaban los filósofos, la cultura helenista, y ellos no lo iban a atacar, ellos querían saber. De ellos que- Porque ese deseo, esa ansia de que ellos quieren saber y conocer, se llama una nueva cultura, un nuevo Dios, y lo llevaron a Areópago. Vamos para que nos hable acerca de ese Dios que él está hablando. Gloria a Dios. Era un sitio ese Areópago. Areópago es un lugar abierto, Un anfiteatro. como si fuera un anfiteatro, ¿no? Así que era de piedra, Sí. y donde ahí se paraba una persona y hablaba. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir eso. El evangelio siempre es extraño para los oídos mundanos. Es extraño. Como dice el apóstol Pablo, es locura. El que no tiene al Señor es locura. El evangelio siempre va a ser una locura para el que no cree. Se pierde. Y para esta gente que tenían cientos de dioses, esto era una locura. Lo que está predicando este hombre es algo extraño que nunca hemos escuchado. Queremos escuchar a ver qué está diciendo este hombre. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. En la cultura helenista, en la cultura griega. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que soy muy religiosos. Claro, tenían millones de dioses, creían en cientos de dioses, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba inscrito al Dios no conocido. O sea que aún ustedes ya están adorando a un Dios no conocido, porque ya está llamando Dios. Les falta ese que todavía no saben quién es, ya le llaman Dios. Son muy religiosos ustedes. Pero es inteligente. Al que nosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Sin conocerle. ¿Eh? Pues sin conocerles es quien yo os anuncio. ¿Por qué le digo eso? Porque es al Dios desconocido por ellos. Y ese Dios desconocido es el que Pablo viene a anunciar. Viene a hablar del Dios desconocido. Gloria a Dios. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No voy a leerlo todo. ¿Me entienden? Lo pueden leer después. Ahí está todo el mensaje del apóstol Pablo en Atenas. Bien, tienen dos tareas: el sermón en Derbe y el sermón en Atenas. Lee el 32 nada más. El 32 nada más. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Dijeron, no lo rechazaron de total. No hubo un rechazo de total. Dijeron, queremos escuchar eso de otra vez. Sí, porque está un poquito intenso. Vamos a irlo después otra vez. Bien. Creo que no. Entonces les dejo ahí. No, pero el 34 dice: más algunos creyeron. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. O sea, hubo gente que creyeron en el mensaje. Después de estas cosas, de lo que pasó en Atenas, que Pablo predica en el Areópago, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corintos. Bien, de Atenas a Corinto. Y ahorita estamos de regreso. ¿Estamos hasta ahí? Y halló un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas en Corinto. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por completo, por entero, a la predicación de la palabra,
testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando, esto se le dijo, sacudiéndose los vestidos, y vuestra sangre sea sobre vuestras propias cabezas. Yo, limpio, desde ahora miré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Bien. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Wow, tremendo. Wow, tremendo. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses en Corintio, enseñándoles la palabra del Señor, la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y se lo llevaron al tribunal diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Pablo predicando ley, no, predicaba gracia. Y los judíos que predican ley y Pablo predicando gracia, ahí había un conflicto. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabra y de nombre y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y lo echó del tribunal. Tremendo, ¿eh? Pero recuerde la palabra que Dios le había dado. La palabra que Dios le había dado a él. Habla, que yo estoy contigo. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Bien. Sí, eso ahí, porque Siria, ahí en Siria, eso es lo que es Siria de hoy, ¿no? Seguimos ahí. ¿Dónde, qué verso estoy? 18. Y con él Priscila y Aquila, habiendo rapado la cabeza de Cencrea, porque tenía hecho voto. ¿Y llegó a dónde? Ahora miró ahí. Saltó de Corinto, cruzó el mar y fue a Éfeso. Y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Otra vez, ¿viste? Cada vez que llega a un lugar donde iba Pablo, a discutir con los judíos. Los judíos le caían arriba. Los cuales le rogaban que quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. Con los judíos no accedió. Los cuales le rogaban, los judíos le rogaban que se quedara más tiempo. En este caso. Y él dijo: no concedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde a Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó a Éfeso. ¿Ven? A Éfeso. Zarpó de Éfeso. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí un tiempo, salió recorriendo por orden la religión de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Después que llegó ahí, viajó todo el mar ahí. Y después viajó fue a Cesarea. Ahí fue ahí todo ese lugar, y pam. Y ya estamos llegando al final. Dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor. Y bueno, esta parte no. Vamos a buscar el otro. Porque me queda un poquito perdido cuando ahí dice descendió a Antioquía. ¿Dónde estás? Sí, que estaba en Cesarea. ¿Dónde estás? En el 22. Dice: y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos.
los cuales le rogaban que se quedase con ellos más tiempo. No, el vestido. No, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde, él tenía el deseo de ir a Jerusalén, Sí. pero no quería quedarse mucho tiempo ahí, porque él quería estar en el tiempo de las fiestas en Jerusalén. Sí, porque Las aquí fiestas dice, que vienen. el 22 dice que estaba en Cesarea y fue. Pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Zarpó de Éfeso. Bien. Antioquía. Está tan arriba, entonces no sé si es que todo el área es Antioquía. Y Todo eso era Siria. está en la ciudad. Habiendo arribado Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Allá. Bueno, luego descendió a Antioquía. Cesarea está que Entonces Sí. no haber ascendido, ¿no? ¿Eh? No haber ascendido en lugar de ascendido. Sí, claro. Llegó a Cesarea Ajá, y después y subió subió a Antioquía y estuvo ahí ministrando y se acabó. Y ahí empieza el tercer viaje misionero. Ahora, ya. Ese es el tercer viaje comienza. Cesarea. Otro mapa, ¿no? ¿Qué regalo de papel tengo? Otro mapa, Wilfo. ¿Eh? Ahora viene otro mapa, el tercer. Sí, sí, pero quiero ver dónde empieza. En Cesarea. Sí, espérate. Segundo viaje. Segundo. Ah, ya, esto es que no le cambié el nombre, bro. Sale de Antioquía y llega a Éfeso. Bien, 18:23. 18:23. Al 21:14. ¿Estamos ahí? 18:23. Fue la señal. Él llegó a Antioquía. ¿Recuerdan que él terminó el viaje en Antioquía? Se acabó el viaje en Antioquía. No, vamos, chao. Él está buscando el. Terminó el viaje en Antioquía, ¿sí o no? El 23 comienza el tercer viaje. ¿Estamos claros? En el verso 23 comienza el tercer viaje. Se acabó el viaje a Antioquía y ahí terminó. Dice que ahí, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y ahí se quedó tranquilo. Después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden. Estoy en el 23. Del 18 Estoy en el 18-23. comienza el tercer viaje. El tercer viaje. Ahí está en la pantalla. Ok, y después Después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden de la región de Galicia y de Frigia, confirmando todos los discípulos. Ahí hizo el viaje otra vez. Bien, pasó por Tarso, Derbe, Iconio, Listra, Antioquía. Él pasó por ahí, volviendo a confirmar la iglesia. ¿Estamos hasta claros de ahí? Sí. Llegó entonces a Éfeso. Ya dio el brinco, dio el salto, ¿no lo ven el salto? Él pasó por todas esas iglesias, en el verso 22, 23, pasó por Tarso, por Derbe, por Iconio, por Listra, por Antioquía, confirmando a todos los discípulos. ¿Entienden eso? Esa es la región de Frigia. ¿Me entienden? Ese grupito de iglesia es la región de Frigia. Él pasó por ahí confirmando a los discípulos. Llegó entonces a Éfeso. Llegó a Éfeso. Un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en la escritura. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en las sinagogas. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando a ver allá, fue de gran provecho lo que por gracia habían, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos
y demostraba por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Seguimos en el Pablo en Éfeso. Eso es que hay un paréntesis, ¿no? Una persona que había ahí fervoroso, se llamaba Apolos. Que después en Corintios vemos los problemas, ¿no? Que si yo soy de Apolo, que si tú eres... Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Pero sincero. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Ven a arrepentir, papá. El bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo: el pueblo que creyese en aquel que vendrá después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, vuelve a entrar, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Tremendo. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Pero ¿por qué no lo hace hoy? Porque no era el tiempo. Ese era otro tiempo. Repito, y lo repito muchas veces, era el tiempo del establecimiento del reino de Dios con prodigios y señales. No había palabra. Esto no lo teníamos. Lo único que tenían ellos era la Torah, lo que pudieran tener. El Antiguo Testamento, la Torah, La ley y los profetas. la ley y los profetas. No tenían nada más. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. ¿Usted no ha visto no han visto a los profetas por ahí, los modernos, tirándole trapo a la gente? Haciendo trapito para que la gente lleve. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, miren qué interesante, eran exorcistas. Sí. Wow. Eran exorcistas. Sí, no lo dice que eran exorcistas. Trabajaban con demonios. Sí, trabajaban con eso. Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. ¿Dónde fue que sucedió esto? En Éfeso. ¿Dónde? En Éfeso. Yo pregunto para que no se les olvide los acontecimientos de dónde fueron. En Éfeso. Habían 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. 7 hijos estaban enredados de eso. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco. El espíritu malo dijo: a Jesús conozco, y sé quién era Pablo, y los demonios sabían quién era Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes son? ¿Quiénes son ustedes? Y el hombre a quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolo, pudo más que ellos, uno solo, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. No, acabó con el demonio, acabó con ellos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso,
así judíos como gentiles, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Gloria a Dios. Y echarás cuenta de su precio. Hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Gloria a Dios. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra El Señor. Pasadas estas cosas, vamos a ver qué viene ahora, ¿no? Tremendo, ¿no? Qué alegría, qué avivamiento. Los demonios se echaban fuera. Habían, la palabra de Dios crecía, Aurelio. Crecía por todas partes. Esa gente se convertía. ¿Qué gozo hubiéramos tenido nosotros ahí? ¿Verdad o no? Gloria a Dios. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Ese era el anhelo de Pablo. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, ¿a quién envió? Timoteo. Y Erasto. Él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino del Evangelio, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata establecido de la Diana, porque ahí vivía, ¿quién era el que vivía ahí? La diosa Diana de los Efesios. Daba no poca ganancia a los artífices. Ya nadie le compraba la cruz. ¿Vieron? Los plateros que hacían medallitas. La gente se estaba convirtiendo. Quiere decir que le daba mucho dinero. Que si le da Diana de los Efesios, muchachos, eso era una fuente de dinero. Sí. Y todos los que vivían alrededor de Asia iban a ver a Diana de los Efesios, a adorar a Diana de los Efesios, a comprar. ¿A quién se parece eso? A comprar templecito. No, pero ¿a quién se parece esa? En Venezuela. A la iglesia católica romana. Claro. ¿Se parece o no se parece? Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, templecillo, miren, templecillo chiquitico, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Eso no lo miran los católicos, chicos. No. ¿Será que ellos están leyendo otra cosa? No son dioses. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comienza a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana la de los Efesios. Así van las procesiones por las calles. Grande es la Virgen María de la Iglesia Católica Romana. Larga vida. Así lo hacen lo mismo. Lo mismo que hacían los dioses paganos, hoy hace la Iglesia Católica. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo, Aristarco, Macedonio y compañero de Pablo, y queriendo Pablo salir del pueblo, los discípulos no lo dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron un recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándolo a los judíos. Entonces Alejandro, pidiendo silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. ¿Por qué hicieron eso? Porque los judíos son monoteístas. Los judíos no creen solo en Dios.
no son monoteístas, no creen en todos esos dioses. Y al ser judíos empiezan a vociferar. Grande Diana. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído en estos hombres sin ser sacrilegio ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsenle los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podemos dar razón de estos concursos, de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Después que se acabó el alboroto, llamó a Pablo a los discípulos y habiéndolo exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir ¿a dónde? A Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarle con abundancia de palabras, llegó a Grecia. ¿Dónde vamos ahí? Estamos en Atenas ya. Él recorrió todo eso, ¿eh? Estamos en Éfeso, fue a Troas, Filipo. Él volvió a recorrer todo eso. Llegó a Grecia. Después de estar allí 3 meses y siéndole puestas, acechadas por los judíos para cuando se embarcaba para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y la acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco, un grupo de gente. Allí iba Timoteo. En ese grupo iba Timoteo. Estos, habiéndolo adelantado, nos esperaron en Troas. Los esperaron ahí. ¿Dónde está? Troas. Ahí esperaron. El 6. Donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba haciendo de allí salir el día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas, bueno, no voy a leer eso. Ahora, voy al 13. Nosotros, adelantándonos, embarcamos, navegamos a Asón para recorrer allí a Pablo, ya que así lo habían determinado, queriendo ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole, abordó y vinimos a Mitiline. Navegando de allí al día siguiente, llegamos aquí. Hay pueblecitos que están intermedios que no salen ahí. Y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. ¿Ven? ¿Eh? Sí, pero es que son lugares. Mileto era un puerto. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar el día de Pentecostés, si le hubiese posible, en Jerusalén. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Estoy en el 20. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas, me ha venido por las enseñanzas de los judíos. Voy a brincar todo eso. Eso es Pablo hablándole a los discípulos. Voy al directo al 21. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Roda, y de allí a Pátaras. Bien. Hallando un barco que pasaba por Fenicia, nos embarcamos y zarpamos al avistar Chipre. Ya vienen de regreso. Sí, estaban en Pátaras. Estaban en Pátaras. Sí, ¿Ven? van pasando por Chipre. Van pasando por Chipre. Dejándolo a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descansar allí. Y hallando los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo, por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos.
y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaída. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí, algún día descendió a Judea un profeta llamado Agabo, y quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y lo entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, miren esto, hermano, 21:13. ¿Qué hacéis llorando y quebrantándose de corazón? Quebrantándome del corazón. Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no lo pudieron persuadir, disentimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Y se acabó el tercer día. Y sabemos que Pablo va a Jerusalén, es apresado, llevado a Roma, y sabemos todo lo que... Bueno, después sigue más adelante la defensa de Pablo en Jerusalén, todo eso. Y terminamos este gran viaje. Algunos comentarios, no sé. Vamos ahí. A veces es un poco aburrido, dime. Estaba notando que a Chipre no volvió a pasar. No pasó, pasó cerca de Chipre, lo miró de Solo el Bolivia, primer viaje y no más. donde él sí estuvo muy interesado en la iglesia de Asia, en Galicia, ahí en Galacia, en Cilicia, en esa área, él sí siempre, él formó toda esa iglesia. Éfeso, Corintio, Atenas, Derbe, Sí, toda la parte, sí. Listra, todo eso, Antioquía. Los sicilianos son muy creyentes ¿Eh? en las películas y todo. No, pero esto es Cilicia, no Sicilia. Y Sicilia es de Italia. arriba. Sicilia es Italia. Sí, pero ya eso es Italia, eso es en Roma. Sicilia es Italia, Cilicia es... Cilicia es Asia Menor. Pero él pasó, Es una región que se llamaba la región de Cilicia. pero él pasó por Siracusa, en Sicilia, cuando va a Roma. No, todavía en ninguno de estos viajes muy de Roma. No, en el viaje No, pero de va. Pablo a Roma, ya cuando sale Eso se lo llevan, ahí va preso. Se va preso. Sí, ya va preso. Cuando sale de... Pero ya iba preso. Ese no son los viajes de Pablo. Y de ahí va preso. Ahí lo lleva. Ahí lo llevan. Inclusive en una parte Inclusive- expresó ir a España. En una parte. No hay prueba histórica de que Pablo haya estado en España. No, pero que él expresó Ah, que ese. era España. Él sí Sale, que- perdón, cuando va preso sale de Sidón o de Jerusalén. de Jerusalén. Ahí está en el 22, en el 21:37 comienza la defensa de Pablo en Jerusalén. Y ahí está hablando todo. Después viene disensión en el Sanedrín, acusado de sedición. Pablo apela y ahí sigue la historia hasta que se inicia el viaje a Roma. Bien, y escribe ahí en ese cautiverio es cuando él escribe las cartas, ¿no? Varias de sus cartas. Que era donde quería ir una de las Él añoraba ir a Roma, pero nunca de esa manera, ¿no? Pero fue y aquello fue grande. Porque él cuando escribe el libro romano, debe leer ese pedacito. Y la Biblia no habla de detalles cómo fue muerto Pablo, pero se cree que fue decapitado. Perdón, el tercer viaje entonces va de Hechos 18:23 Al 21:14. Dice el apóstol Pablo: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respeto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros. Está hablando de los romanos. Siempre que en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un propósito
viaje un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. O sea, Pablo, cuando escribe la carta a los romanos, él anhela ir a Roma. Y una de las cosas interesantes que usamos nosotros, que ya es tiempo, ¿no? Una de las cosas interesantes, históricas, que se usan para decir que Pedro no estaba en Roma cuando estaba en la iglesia de Roma, es que él escribe la carta a los romanos. Si Pedro hubiera sido el obispo de Roma, él le tuviera que haber saludado, y no lo saludó. Siendo Pedro el líder. Eso indiscutiblemente que Pedro tiene una preeminencia dentro de los apóstoles. Sí la tiene. No podemos tapar eso con un dedo. Pedro tuvo una preeminencia dentro de los demás apóstoles. Él fue un líder, él fue el líder. Pero de ahí a otras cosas, no. Por eso, Roma no se sabe exactamente quién creó la iglesia de Roma. Se supone que ha sido por los años 40 y pico, después de Cristo. Pero ¿quiénes fundaron Roma? Algunos dicen que en el libro de los Hechos, cuando el día de Pentecostés, habla de que habían algunos de Roma. Y es posible que esos que fueron, que cuando Pentecostés recibieron el Evangelio, regresaron a Roma y hayan criado la iglesia de Roma. Se supone. Hay iglesias tan antiguas como Roma. El imperio estaba por todos lados, o sea, había romanos por todos lados. Y Sí, regresaban a Roma y predicaban. Bueno, algo más que añadir. Bien todo. Gracias por el viaje. No, tremendo viaje.